¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues un bonus informativo. Silvia Pinal, actriz considerada como la última diva de la época de oro del cine mexicano, murió. Falleció doña Silvia Pinal. La primera actriz había sido hospitalizada desde el 21 de noviembre, alrededor de las 18 horas, por una infección urinaria. En un principio no se reveló la causa del deceso. Obviamente que esta noticia impactó a sus seguidores, a sus colegas, se difundió muy rápido. Hay mucha consternación incluso en las redes sociales por la pérdida de una figura tan influyente en la industria del cine, teatro y televisión, porque sin duda alguna, doña Silvia Pinal fue una de las grandes figuras del espectáculo mexicano, que traspasó fronteras. ¿Cómo olvidar su papel en Viridiana del maestro Luis Buñuel? Pero además grandes interpretaciones que realizó en nuestro país al lado de personajes como el propio Jaime Fernández, como el caso del propio Pedro Infante, sin olvidar, claro, a Carlos López Moctezuma, a Ignacio López Tarso, a Joaquín Pardavé, con el que realizó películas verdaderamente divertidas, ¿no? Jugando en mucho con esa picardía del mexicano y siempre con esa belleza tan particular que fue una marca al nivel de su gran talento. Doña Silvia Pinal, por cierto, y aquí entramos al tema político, que es el que más o menos uno le intelige un poco, pues fue parte de la política mexicana. Eso hay que señalarlo. Ustedes saben, primero estuvo casada con Tulio Hernández, quien fuera gobernador de Tlaxcala en 1981 hasta 1987. Fue integrante del PRI por varios años. Ella estuvo, si no mal recuerdo, incluso como diputada federal en la década de los noventas, en 1991, 1994. Posteriormente fue integrante de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. Esto ya fue de 1994 a 1997 y del 97 al 2000 fue senadora de la República. Formó parte también de esos actores, de esas actrices, quienes participaban bajo las siglas del PRI, generándoles un lavado de cara a los partidos políticos, particularmente al tricolor, y quienes consideraban que desde adentro podían desarrollar de una u otra manera una tarea en beneficio de la cultura. Silvia Pinal, hay un trabajo excepcional que se lo recomiendo muchísimo en la sextaw.com.mx de nuestro querido Luis Guillermo Hernández, que se titula Espías y Lentejuelas, y en donde da cuenta de cómo la Dirección Federal de Seguridad, vea lo que son las cosas, Silvia Pinal fue parte del PRI, fue parte de toda su estructura legislativa, pero ¿sabía usted que según este excelso reportaje de Luis Guillermo, fue espiada por la Dirección Federal de Seguridad? Todo en el marco de una disputa por el liderazgo de la ANDA, que en esa época comandaba Jaime Fernández, medio hermano de Emilio el Indio Fernández, y sobre todo que estaba bajo el yugo de ese corporativismo priista en donde ningún sindicato tendría que salirse del huacal y tendría que tener o debería de tener líderes que pudieran cuestionar precisamente al Estado como tal. Por eso la Dirección Federal de Seguridad espiaba qué pasaba en los sindicatos, entre estos la ANDA, para cuidar sobre todo de que no se permeara en ellos el espíritu comunista, ¿no? Que hubiera sido lo más normal, porque estamos hablando de sindicatos. Por lo tanto, examinaban qué pasaba y qué no pasaba. Y en esa turbulenta época había un fuerte enfrentamiento porque consideraban que Jaime Fernández, gran actor por cierto, pero muy cuestionado dirigente, pues había ya actuado de manera irregular, respondiendo más a los intereses precisamente del gobierno que a los intereses de los agremiados, más a los intereses de los estudios o de las cadenas de televisión que a los intereses de sus propios agremiados. Incluso, fíjese lo que son las cosas. Silvia Pinal viajó a Rusia y la Dirección Federal de Seguridad la tiene fichada
Esto lo da a conocer Sexta W con Luis Guillermo. Un documento, lo leo tal cual, el documento de la DFS, fechado el 8 de julio de 1977, que tiene subrayado el nombre de la actriz, una raya larga de un color que debió ser rojo, dice Luis, casi parte por la mitad su apellido de Casada, de Guzmán, y un asterisco colocado justo donde terminan los números de su pasaporte. Dice, en el vuelo 332 de la compañía soviética Aeroflot, que salió por el aeropuerto internacional de esta capital a las 12:20 horas con destino a La Habana, Cuba, y con destino final a Moscú, Rusia, salieron a bordo los siguientes pasajeros: Silvia Pinal, Pedro Armendáriz, Julieta Necoechea Gracia, Vicente Lombardo Toledano, Silvia Lombardo. ¿Qué le parece? Luis Guillermo obviamente le preguntó en alguna ocasión a Silvia Pinal y ella, por supuesto, pues le dijo, no tenía ni idea de que me estaba espiando la Dirección Federal de Seguridad. No, dijo, si fui a Rusia, por supuesto, me invitaron a un festival. Eso fue todo. Pero la Federal de Seguridad la ubicaba a ella como en una especie de bloque reaccionario, ¿no? Donde también andaba Héctor Bonilla y Enrique Lizalde, y que eran los que más cuestionaban a esta dirigencia ya en ese momento, pues totalmente cooptada por los intereses corporativos que estaba al frente Jaime Fernández. Silvia Pinal fue parte de esa gloriosa época de oro de nuestro cine, en donde encontrabas a grandes actores, los hermanos Soler, Joaquín Pardavé, los hermanos Junco, Dolores del Río, por supuesto, Marga López, Arturo de Córdoba, Carlos López Moctezuma, no acabaría, Pedro Infante, Jorge Negrete. Este último no era tan buen actor, pero sin duda alguna era una figura imponente por su misma personalidad. Bueno, Sara García, Prudencia Grifel, Blanca Estela Pavón, eh, hay tantos, Abel Salazar, por supuesto, Víctor Manuel Mendoza, ¿quién más nos viene ahorita a la mente? Carmen Montejo, la gran Carmen Montejo, también Gloria Marín, por supuesto, Leticia Palma, Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tintán. Bueno, no acabaríamos si nombráramos el gran talento que existía en esa época, Emilio el Indio Fernández, por supuesto. En fin, una gran generación de actores, directores, escritores y demás que mostraban un México de esa época, un México con sus carencias, con sus bondades, un México en donde no todo, por supuesto, era la comedia ranchera, había grandes dramas como Salón México, por ejemplo, había grandes dramas, personificados en la figura de la propia Silvia Pinal, colaboraciones con el maestro Luis Buñuel, ella fue grande en Viridiana, sin duda alguna, en fin. Una época en donde, a pesar de la censura tan dura del Estado, tan autoritaria del Estado, mostraban mucho del sufrimiento de las comunidades originarias, como por ejemplo en esta película personificada por la gran Dolores del Río y el propio Pedro López, Pedro Armendáriz, ¿no? Que sin duda alguna María Candelaria, que traspasó fronteras y que abrió el cine mexicano al mundo entero. O que me dice también de los constantes denuncias de los caciques, la crítica a la riqueza, ¿no? A esa riqueza que era capaz precisamente de soslayar todo lo demás, la crítica a la corrupción institucional y del Estado, con los Fernández de Peralvillo, en donde estaba, por supuesto, el gran Andrés Soler participando, Resortes, en fin, el Güero Parra, ¿no? Que era el que estaba como protagonista. Una época maravillosa, la cual ha visto cómo sus últimos representantes han estado ya retirándose de esta vida terrenal, pero que nos ayuda a entender un poco más de ese nacionalismo tan importante rescatar en el día de hoy y que se enorgullecía mucho de sus valores y de su propia historia. Claro, había de todo, siempre ha habido de todo. Ha habido corrupción, había censura, había muchas cosas también. Eso nadie lo puede negar, pero por lo menos había una camada que se esforzaba por mostrarnos también el otro lado y desde su posibilidad, desde su trinchera, defender diferentes aspectos fundamentales para las mayorías. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero pero verdadero placer y que descanse en paz, Silvio Pinal.